Gloria a Dios. Gracias a Dios. En esta hora, yo quiero invitarle, vamos a continuar con nuestro tema que estamos estudiando los miércoles. Recuerda, el miércoles es un estudio, ¿verdad? Llevamos una serie de, acerca de cómo evangelizar, cómo testificar de Cristo, ¿verdad? El tema de hoy es precisamente cómo testificar de Cristo. Gloria a Dios. Y para ello yo quiero invitarle que leamos ahí en segunda de Timoteo 4:5. Si tiene su Biblia por ahí, segunda de Timoteo 4:5. Vamos a darle lectura a este versículo y luego vamos a orar y vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de Dios: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Vamos orando y vamos pidiendo que Dios nos guíe, que Dios hable a nuestros corazones. Gloria a Cristo. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bendita palabra. Gracias porque tu palabra es fiel, Señor. Te agradecemos, oh Dios, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por bendecir y guardar a mi hermana, a mi hermano, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por ese cuidado, esa protección que has tenido para nosotros, Señor. Y cómo tú usas muchos medios para cuidarnos, para protegernos, y algunos de ellos, Señor, son las autoridades en salud, Señor, las autoridades civiles, las autoridades espirituales, bendito Dios. Y en esta hora queremos agradecerte, oh Dios, por esos cuidados y esa protección que tú has dado a cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí con salud, con bienestar, hasta el día de hoy, Señor. Y por ello queremos agradecerte, bendito Dios. Queremos darte gracias también por el cuidado sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, bendito Dios. Que aunque Dios ha habido un brote ya de este virus, pero gracias, Señor, porque está siendo controlado y no se ha disparado como en otros países, bendito Dios, aun como el país vecino, Estados Unidos, Señor. Te agradecemos porque aquí es más ligero, bendito Dios, y pedimos que tú sigas obrando, Señor, que tú sigas teniendo misericordia en nuestra nación y tú detengas, Señor, ese virus. Tú puedes hacerlo, bendito Dios, y a ti nos encomendamos pidiendo que tú guardes también nuestra familia, Señor, en la carne, nuestra familia en Cristo, nuestros hermanos, Señor, en todo el país, en la ciudad de Guadalajara, aquí en la ciudad de Autlán, en las ciudades vecinas, poblados, vecinos, Señor. Guarda, bendito Dios. Trae protección, mi Dios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, y ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre. Y que este sea un tiempo en que también nosotros podamos aprovechar, Señor, para testificar, para compartir tu palabra, bendito Dios. Tu palabra dice que a los que te aman todas las cosas les ayudan para bien. Lo creemos, oh Dios, y te rogamos que tú estés obrando y tú estés tomando el control, la dirección, bendito Dios, y que cada uno de nosotros seamos un instrumento eficaz en tus manos, un instrumento que tú puedas usar y que tú uses para alabanza y gloria a tu nombre, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, nos capacitemos cada día más y más para ser eficaces, Señor, en nuestra labor de testificar de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos que seamos hombres y mujeres que dan testimonio con éxito, Señor, de tu palabra, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, bendito Dios, aleluya, de tu perdón, Señor, aleluya. Ayúdanos, oh Dios, que podamos, bendito Dios, ser lo que tú quieres que seamos. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en esta hora, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo, gracias a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, ahí donde están en casita, gloria a Cristo. Y hoy vamos entonces a mirar el tema, cómo testificar de Cristo, cómo testificar del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, normalmente cuando una empresa contrata empleados, les da un curso de capacitación, se les da una capacitación, una preparación para que puedan desempeñar las funciones dentro de la empresa con eficacia, ¿verdad? Se les da una capacitación previa antes de iniciar, ¿verdad? Como ya como empleados, ¿verdad? En determinadas labores, siempre se les da una capacitación. Y dentro de lo que es el reino de Dios, si usted y yo analizamos la palabra de Dios,
Dios también, ¿verdad? Siempre ha capacitado a los hombres y mujeres que Él ha usado. No los ha usado así nada más, ¿verdad? Llegando y luego. Hay personas, ¿verdad?, que quieren inmediatamente, en cuanto entran, ¿verdad?, al reino de Dios, en cuanto entran a una empresa, ¿verdad?, quieren ya desempeñar funciones ya de mucha precisión, ¿verdad? Y no, tiene primero que pasar un proceso de preparación. Gloria a Dios, ¿verdad? Acaba de entrar un muchacho y al trabajo, ¿verdad? Y está emocionado y él quiere inmediatamente aprender a soldar. Y el siguiente día ya llegó con 1 kilo de soldadura que había comprado él. Y ahora sí, a ver, enséñeme a soldar, ¿verdad? Bien decepcionado porque agarró la máquina y pues no, se le pegaba la varilla, no podía soldar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacitación. Yo le dije, mira, primeramente tienes que capacitarte, primeramente tienes que aprender cómo se solda, cómo se le hace, ¿verdad? Hay muchas cosas que necesitas aprender, no es nada más agarrar la varilla y empezar a soldar, no, tiene su secreto y tiene su ciencia, no es sencillo. Y en el reino de Dios es similar, es igual, ¿verdad? Jesucristo tomó 3 años y medio para preparar a los 12 discípulos para enviarlos a predicar. No los envió luego. Y de hecho también les dijo, ¿verdad? Que no se fueran cuando Él resucitó. Y Él se fue al Padre, se fue y dice la palabra, se sentó a la diestra del Padre. Cuando Él subió al cielo, Él les dijo a los discípulos, espérense aquí, no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, fue la preparación, la capacitación que Él les dio, ¿verdad? Es clave la capacitación, es clave para nosotros como cristianos, como creyentes. Es indispensable que el Espíritu Santo esté con nosotros. Lo vamos a ver hoy en este estudio, ¿verdad? Es bien importante que nosotros pasemos ese tiempo de capacitación. Mire, hay mucha gente, hermanos, hay mucho cristiano que no ha tomado tiempo para prepararse, que no ha permitido que Dios le prepare y a veces inmediatamente quiere ya testificar, quiere tener un cargo dentro del ministerio, de la obra de Dios en alguna iglesia local o ejerciendo algún ministerio, ¿verdad? Y a muchos de ellos empiezan así. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo, hermanos? Están generando confusión. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento, no tienen una preparación de parte de Dios. Dios preparó, por ejemplo, mira, Moisés lo preparó 40 años en el desierto. 40 años de preparación, ¿verdad? A Pablo, dice Pablo, a mí me preparó 3 años y medio el Señor en el desierto de Arabia. Ahí pasó Pablo, ¿verdad? Esos 3 años y medio en el desierto, Dios lo está preparando. El Señor Jesucristo le dio visiones extraordinarias, le reveló, dice Pablo ahí en Romanos, el evangelio que él estaba predicando. Entonces, tuvo un tiempo de preparación. Usted y yo tenemos que tener un tiempo de preparación. No importa, el tiempo de preparación no tiene nada que ver con el tiempo que tengamos de habernos entregado a Cristo. ¿Verdad? Podemos tener muchos años de habernos entregado a Cristo, pero si no nos hemos preparado, si no hemos sido capacitados, hermanos, no vamos a poder ejercer el ministerio que Dios tiene para nosotros, no vamos a poder testificar de Cristo como Él quiere. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no tenemos preparación. Entonces, gracias a Dios, la Biblia nos da muchas claves, ¿verdad? Muchas indicaciones acerca de cómo nosotros podemos y debemos dar testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es el mejor manual que podemos nosotros tener, ¿verdad? Ya está elaborado por muy buenos manuales que se elaboren, ¿verdad? De evangelismo. Yo les decía, ¿verdad? Quizás se acuerden. Cuando yo me entregué a Cristo, ¿verdad? Yo quería compartir la palabra. Inmediatamente fui a una librería y empecé a buscar libros cómo evangelizar. Encontré muchos libros cómo evangelizar. Compré 2 o 3 libros cómo evangelizar. Pero pues lo único que generaban en mí era confusión. ¿Por qué? Yo no estaba preparado, yo no entendía, ¿verdad? Yo simplemente quería ejercer el ministerio, pero no estaba preparado. Entonces, cuando yo iba,
leía los libros y los leía, y cuando iba a hablarle a una persona, trataba de guiarme por lo que decía el libro, pero a veces la persona me hacía una pregunta que me sacaba de ahí y ya no sabía qué responder, ya no sabía qué hacer, porque no estaba preparado todavía. Tenía que pasar un proceso de preparación. Entonces, gracias a Dios, yo quiero decirle, la Biblia es el mejor manual, ¿verdad? Que donde se nos instruye, donde se nos dan algunas recomendaciones, ¿verdad? Muy hermosas, muy importantes para ejercer ese ministerio de evangelización, para testificar de Cristo Jesús. Entonces vamos a analizar, hemos estado analizando ya algunos versículos de la palabra, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar con algunas de las indicaciones que nos da, ¿verdad?, la Biblia. Y en primer lugar, yo quiero que vaya conmigo ahí a Primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 14 y 15. 4, 14 y 15. Ahí tenemos la primera indicación de este estudio que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Ya hemos visto varias, como le decía, varios versículos, varias indicaciones que si usted y yo las ponemos en práctica, nos van a ayudar mucho. Acuérdese, es una preparación de Dios para nosotros. Tenemos que ser preparados por Dios, tenemos que ser capacitados. Ya decíamos la otra vez, una de las maneras es estudiando, escudriñando la palabra, conociendo bien la palabra de verdad. Es una de las indicaciones que Dios nos da, ¿verdad? Pablo le hablaba a Timoteo, dice que seas un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, vamos a usar bien la palabra y vamos a seguir las indicaciones que Dios nos da. Amén. Gloria a Dios. Entonces, siga conmigo. Vamos allá a Primera de Juan 4, 14 y 15. Gloria a Dios. Dice la palabra: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mire, lo que nos dice aquí el apóstol, nosotros, hermanos, debemos, ¿verdad?, testificar lo que hemos visto. Eso es la primera, ¿verdad? Podríamos decir en este estudio, el día de hoy, ¿verdad? Que vamos a testificar lo que nosotros hemos visto, lo que hemos visto. Testificamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado. Es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Lo que hemos experimentado. Usted y yo hemos experimentado algo. Cuando vinimos a Cristo, como cristianos, como creyentes, hemos experimentado algo, ¿verdad? Si no hemos experimentado nada, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a enseñar? Una de las cosas, ¿verdad?, que a la gente le asombraba y le asombró también con los discípulos, con Jesús, les sorprendía cómo hablaba Él. Porque Él hablaba, dice, como quien tiene autoridad, como quien tiene convicción, como quien sabe lo que está hablando, como quien ha experimentado y está hablando de experiencias. Cuando los discípulos predicaban también, dice la palabra, ¿verdad?, que la gente los alababa grandemente. ¿Por qué? Porque hablaban diferente, porque hablaban de experiencias. Experiencias, recuerde, el conocimiento es importante, pero la Biblia dice, el conocimiento sin experiencia mata. ¿Verdad? La Biblia dice, el conocimiento mata, el amor edifica. Entonces, si nosotros tenemos puro conocimiento, de nada nos va a servir. No nos va a ayudar mucho, ¿verdad? No nos va a dar el éxito que nosotros quisiéramos, la satisfacción, ¿verdad? No vamos a testificar de Cristo como debemos hacerlo. Necesitamos, ¿verdad?, experiencia. Testificar de experiencia. ¿Por qué la gente de Sicar, allí en Juan 4, vino cuando la mujer samaritana fue allá y les habló, les dijo, les testificó, ¿verdad?, de una experiencia que ella había tenido ahí? Ahí estaba un hombre en el pozo, dice, mire, me dijo todo lo que yo he hecho.
una experiencia que nunca había tenido ella con nadie, nadie le había dicho, nadie había hablado con ella como Jesús. Entonces eso le impactó mucho a ella. Y note, su testimonio convenció mucha de la gente de ahí de Sicar, de los samaritanos, y vinieron, escucharon a Jesús y le decían, mira, ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, porque nosotros mismos hemos visto, hemos escuchado que verdaderamente este es el Cristo. Entonces, vamos a compartir. Mira, una de las cosas que tenemos que hacer es testificar de experiencias personales, ¿verdad? También podemos testificar de experiencias de otros, pero lo que va más a impactar a una persona es su experiencia de usted. Mi experiencia es lo que le va a impactar, ¿verdad? Y es lo que dice Juan aquí. Juan empieza esta carta, si usted empieza en el capítulo 1, dice, lo que hemos visto, lo que oímos, lo que palpamos respecto al verbo, ¿verdad? Eso es lo que les testificamos, eso es lo que anunciamos. ¿Qué anunciaban? Hablaban de Jesucristo. ¿Qué anunciaban? ¿Verdad? Lo que ellos experimentaron, lo que ellos vieron, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y entendido de la palabra de Dios. Evangelizar, acuérdese, no es otra cosa sino testificar. Dar testimonio. ¿De qué? De lo que Cristo ha hecho en nosotros y de lo que Cristo puede hacer en una persona, ¿verdad? Eso es evangelizar, testificar, dar testimonio. Gloria a Dios, ¿verdad? En la Biblia, en el libro de los Hechos, muchas veces a la predicación se le llama testificar. Los discípulos están testificando, están hablando, están compartiendo el Evangelio, están testificando, ¿verdad? Acuérdense, Evangelios son buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, una buena nueva es un buen testimonio, es algo que estamos nosotros testificando, compartiendo, ¿verdad? Testificamos, mire, dice Juan ahí, que el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí dice Juan, ¿verdad? Leíamos ahorita en este versículo que leímos ahí en Primera de Juan 4, 14 y 15, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a testificar? Experiencias que hemos experimentado nosotros, que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? Usted y yo hemos testificado y hemos experimentado, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos nacido de nuevo, es obvio que tenemos mínimo una experiencia. Yo creo que tiene muchas, ¿verdad? Con el Señor, pero hemos tenido experiencias gloriosas y tuvimos una experiencia maravillosa que Él cambió, Él transformó nuestra vida, que Jesucristo verdaderamente vino en carne, ¿verdad? Él se encarnó en el vientre de María. Él se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. ¿Qué dice? Vimos, fíjese, su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Entonces, vamos a testificar de Jesucristo, note, que el Padre, gloria a Dios, envió a su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje. Testificamos que el Padre envió a su Hijo. Vamos a testificar que Cristo, acuérdense, ha venido en carne. ¿Para qué fue enviado? Vamos a testificar a qué vino Cristo. Mucha gente no sabe a qué vino Cristo. Una vez yo preguntaba a un hombre, ¿verdad? Le digo, oye, ¿sabes a qué vino Cristo? Pues sí, dice, vino a enseñarnos a morir. No, no vino a enseñarnos a morir. Él vino a morir por nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a expiar nuestros pecados, a derramar su sangre por nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Estábamos usted y yo perdidos, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a testificar, ¿verdad?, que Jesucristo ha venido y vamos a decirles a qué vino a este mundo. ¿Cuál fue el propósito de su venida? ¿Por qué el Padre envió a Jesucristo al mundo? ¿Verdad? ¿Por qué lo envió? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Por qué lo mandó? Porque Él nos ama. Mucha gente piensa que Dios está enojado con ellos. Ahorita, mire, con este problema que estamos viviendo, mucha gente religiosa está diciendo, ¿verdad?, que Dios está enojado, que Dios está, y es un castigo de Dios, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio son la buena noticia de que Dios ama al pecador. Dios nos ama y de tal manera que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, ese es el Evangelio y es lo que usted y yo vamos a testificar, que Dios el Padre, ¿verdad? No vamos a testificar de una religión, una doctrina, no. Vamos a testificar que Dios envió a su Hijo al mundo. Si usted se fija, las predicaciones de Pedro, ¿verdad?, de Pablo, siempre se centraban en este hecho. Jesús fue enviado. El Padre envió a su Hijo Jesucristo. Dice Pedro, y ustedes le mataron, ¿verdad? Él envió a su Hijo Jesucristo. El Padre envió a su Hijo. Ese debe de ser nuestro testimonio. Este debe ser el tema central de nuestro testimonio, de nuestra predicación a una persona inconversa. El tema central, ¿cuál es? Jesucristo vino en carne, fue enviado por el Padre con una misión: morir por ti, por mí, en una cruz. Gloria a Dios. Ese es el tema central del Evangelio, que Jesús vino a morir por nosotros, vino a morir en nuestro lugar. Gloria a Dios, ¿verdad? Y de otra cosa que dice aquí Juan, hermanos, mire que cuando una persona, cuando usted y yo testificamos de esta manera, cuando usted y yo estamos exaltando a Dios y estamos poniendo, ¿verdad?, el tema central, podríamos decir, de nuestra predicación, de nuestro testimonio, es que el Padre envió a Jesucristo a morir por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos, y empezamos a testificar cómo fue que Dios nos alcanzó, cómo fue que Dios nos perdonó. Gloria a Dios, esa experiencia gloriosa que tuvimos con Él. Entonces dice Juan aquí que Dios permanece en el que está testificando de esa manera. Gloria a Dios, tenemos el respaldo, ¿verdad? Vamos a testificar entonces así. Mire, cuando nosotros testificamos de esa manera, no vamos solos, no estamos solos. Dios está con nosotros para, ¿verdad?, dar testimonio también, para respaldarnos. Gloria a Dios. ¿Se acuerda cuando los discípulos salieron a predicar? Dice la palabra que el Señor, ¿verdad?, lo respaldaba con señales, prodigios, milagros. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Donde Dios está, hermanos, siempre, siempre suceden milagros, suceden cosas extraordinarias. A veces quizá no lo notamos, ¿verdad?, pero suceden cosas maravillosas. Entonces, Dios está con aquel que está testificando, que está compartiendo esta buena noticia que Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Dice Juan aquí, nos dice que cuando una persona está testificando así, Dios permanece con ella. Dios está con ella para respaldarle, para dar testimonio a través de nosotros, para confirmar, ¿verdad? Él habla a través de nosotros. Él está hablando. Cuando nosotros vamos a compartir, ¿se acuerda? En Lucas Jesús dijo, mire, no se preocupen qué van a hablar o qué van a decir. En aquella hora el Padre les dará, ¿verdad?, las palabras que ustedes deben de decir. Porque dice Jesús, serán llevados ante reyes, ante gobernadores, para dar testimonio, para testificar. Entonces dice, no se preocupen qué van a hablar. Su Padre hablará en esa hora por usted, en ustedes y a través de ustedes. Gloria a Dios. Entonces, Dios está con aquel que está testificando, ¿verdad? Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mire, entonces, ¿para qué? Para respaldarnos. No está ahí para criticarnos, para decir, mira, lo hiciste mal y debías saber. No, Él está con nosotros para respaldarnos, para apoyarnos, para confortarnos, ¿verdad?, para confirmar lo que estamos diciendo con señales, con milagros. Si usted le habla a esa persona de que Dios le puede salvar, le puede perdonar, Dios está ahí para que en el momento en que esa persona haga la oración de fe, la oración del pecador, sus pecados sean borrados y esa persona puede experimentar
la paz, el amor de Dios. Si usted le habla del amor de Dios, ahí está Dios para hacerle sentir su amor, su gracia, su misericordia. Si le hablamos de sanidad, tenemos que tener la plena certeza de que Dios está ahí con nosotros para sanarle, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él está con nosotros y Él está ahí para respaldarnos, para ayudarnos, para confirmar lo que usted y yo estamos compartiendo. Gloria a Dios. Entonces, Dios está con nosotros. La segunda cosa que yo quiero que notemos aquí, ¿verdad? La tenemos ahí en el Evangelio de perdón, la carta de Judas, perdón, el Evangelio, ¿verdad? La carta de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, versículos 22 y 23. Acuérdese, en primer lugar, vamos a testificar de lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos experimentado, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado. Experiencias. Número dos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos debe de mover a compartir, a testificar? Debe de ser la compasión. Mire, la compasión es lo que nos debe mover a testificar de Cristo Jesús. Eso es lo que nos debe de mover. Judas 22 y 23. Ahí encontramos, mire, unos versículos centrales, o los versículos centrales de este libro, ¿verdad? Versículos 22 y 23. Dice, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gloria a Dios. Mire, entonces vemos aquí algo interesante. Otra cosa, ¿verdad? Que otra recomendación que nos da la palabra de Dios. Aquí nos dice tres cosas, por lo menos, ¿verdad? En estos dos versículos que yo quiero que notemos. Son muy importantes y yo creo que nos van a ayudar mucho, ¿verdad? Nos van a hacer entender, meditar y prepararnos, hermano. Prepararnos, porque dice la primera cosa, mire, hay un grupo de personas, dice, a algunos que dudan, convéncelos. Hay que convencerlos. Gloria a Dios. Mire, hay gente, hermanos, que tiene muchas dudas. Hay muchas dudas en su cabeza. ¿Por qué? Porque quizás tiene su religión, quizás tiene su manera de creer, ¿verdad? Pero hay mucha gente que le ha dado ideas, le ha compartido su creencia, su doctrina y le ha dejado un montón de dudas. Yo he platicado con mucha gente, hermanos, y es tremendo, es lamentable ver cuántas dudas, cuánta inseguridad en las personas. Si esto es bueno, si esto no, si esto le agrada a Dios, si le gusta, si no le agrada, etcétera, etcétera. Es que no sé si esto está bien delante de Dios o no. Dudas por todos lados, ¿verdad? El diablo así quiere tener a la gente. El diablo, mire, pone una maraña de dudas en la mente, en el corazón de las personas. Y eso los lleva, hermanos, a quedarse estáticos, no tomar una decisión, no seguir, ¿verdad? Van siguiendo tal vez un sistema religioso, pero están llenos de dudas. Entonces, lo que Dios dice, mire, a los que dudan, el evangelista, ¿qué tiene que hacer? Convencerlos. Hay que convencerlos. Note la palabra convencer, son dos palabras, una palabra compuesta. Vencer con argumentos. Vencer con testimonio. Es vencer, en otras palabras. Se va a entablar una lucha. Usted va a entablar una lucha, ¿verdad? Con esa persona, con todas esas marañas de dudas, de inseguridades que tiene, ¿verdad? Ese espíritu quizá de duda. Usted va a iniciar una lucha y su propósito, acuérdese, su meta es convencerle. Convencerlo de que el mensaje que usted trae es el mejor, es la verdad, es lo único que le puede salvar, que Jesucristo es el único medio, no hay otro medio, no hay otro salvador, no hay otra forma de alcanzar la salvación solamente a través de Jesucristo. Y usted, hermano, su labor, hermana, hermano, es convencerlos. Expresa dudas una persona, su labor es ayudarlo a deshacer esas dudas.
y convencerlo, ¿verdad? Convencerlo con la palabra de Dios, con el Evangelio. Entonces dice, es convencerlos, gloria a Dios, es número uno, ¿verdad? Ahí en este pasaje, dice, algunos que dudan, convéncelos. Hay gente que tiene muchas dudas. Mire, la labor, acuérdense, del evangelista, en este caso, es convencerlos. ¿Cómo? ¿Cómo los vamos a convencer? Mire, permitiendo que el Espíritu nos use, que el Espíritu se manifieste a través de nosotros. Acuérdese, Jesús dijo que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Mucha gente, muchos cristianos bien intencionados, hermanos, quieren hacer la labor del Espíritu Santo. Es imposible. Y quieren convencerlos ellos. Y se esfuerzan y muchas veces salen frustrados, salen molestos, salen peleados. ¿Por qué? Porque ellos quieren convencerlos, ¿verdad? Ellos quieren hacer la labor del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver un versículo que nos habla, ¿verdad?, del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo. Pero aquí dice convéncelo. ¿Cómo los vamos a convencer? Si usted y yo estamos preparados, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que, como le decía hace un momento, Jesús cuando fue al cielo, Él le dijo a los discípulos, miren, no vayan a predicar todavía. Ya les había dicho en Mateo 28, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero Él dice, pero espérense, no se vayan, todavía ya quieren irse, ¿verdad? Espérense, dice, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No se muevan, van a serme testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero primero tiene que venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a convencer a una persona? Usted y yo no tenemos la capacidad de convencerle. Y si le convencemos nosotros, mire, yo le he dicho muchas veces, al rato va a llegar otro más listo que nosotros y le va a convencer y se lo va a llevar. Por eso hay mucha fluidez de gente de un lado para otro, hermanos. Y por eso mucha gente, mire, no dura en una iglesia, no dura en las congregaciones. No es porque ahí esté mal, no es porque, no, es que no se pudo adoptar ahí, no se pudo acoplar, no. Es simple y sencillamente porque esa persona no ha sido convencida todavía. Si usted platica con esa persona, va a tener una maraña, un montón de dudas, de inseguridades, hermanos. Yo hablaba una vez con una mujer, y es una mujer anciana, y ya tenía muchos años ella de haberse entregado a Cristo. Más de 20 años tenía cuando yo platiqué con ella. Y ella había estado en una iglesia, asistió a una iglesia, podríamos decir, ahí se convirtió, ahí se bautizó. Pero luego llegaron otros y se la llevaron a su iglesia y allá se volvió a bautizar, porque dijo, no, es que ese bautismo que tú tienes no está bien. Entonces se bautizó otra vez allá. Y una vez estando platicando yo con ella me quería convencer de que estaba en la verdad. Y empezamos a platicar, empezamos a platicar. Y hermanos, al final es triste lo que ella me dijo. Me dijo, entonces, ¿yo estoy mal? No estoy segura si estoy en lo correcto o no. Y yo le dije, oiga, todos estos años con esa duda, esa inseguridad, y nunca se ha puesto a doblar sus rodillas y pedirle a Dios, Señor, háblame, Señor, muéstrame si he actuado mal, si hice mal, perdóname y arreglar cuentas con Dios. ¿Verdad? Mucha gente vive en inseguridad, vive con un montón de dudas, de inseguridades. Entonces, usted y yo, hermanos, si estamos preparados para testificar y debemos prepararnos para convencer a los que dudan. ¿Cómo nos vamos a preparar? Claro, conociendo la palabra, conociendo bien la palabra de verdad, ¿verdad? Pero también, hermano, lo más importante es la preparación, la comunión con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la guianza. Acuérdese, el Espíritu nos guiará a toda verdad. Cuando usted está testificando y encuentra a una persona con muchas dudas, el Espíritu le va a guiar a usted ¿a qué? A la verdad que va a convencer a esa persona. A veces solamente decimos que el Espíritu nos guiará a toda verdad y Él nos va a librar de caer en el engaño. Sí, es cierto, pero también Él nos va a guiar a toda verdad, a esa verdad que esa persona necesita para ser convencida. Y es el Espíritu el que le va a convencer. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que le va a convencer
a través de usted. Por eso, si usted no tiene el Espíritu Santo, pues no, nadie le garantiza que esa persona va a ser convencida. Y si usted le convence, yo quiero decirle, no va a durar mucho tiempo, ¿verdad? O va a andar de un lado para otro, o va a andar con una maraña de dudas, de inseguridades, y aunque permanezca en la iglesia, siempre va a ser una persona que no va a crecer, y siempre, siempre, hermanos, ahí en su corazón siempre habrá muchas dudas, muchas interrogantes. Por eso, nuestra labor es convencerlos. Si usted tiene alguna duda, alguna inseguridad, hermano, no se quede con eso. Yo le he dicho, ¿verdad? Y les he dicho muchas veces, gloria a Dios, que mire, yo casi cada culto, no cada culto, pero casi cada culto, hermanos, siempre agarraba, había varios hermanos, ¿verdad? Ahí en la iglesia que eran ministros ya. Y hermanos, yo me iba y los agarraba y los iba calando, ¿verdad? El que yo veía que no me daba una respuesta muy satisfactoria, pues ya no lo volvía a consultar, siempre buscaba otro. Pero siempre no me quedaba con las dudas. No quería, yo no me quedaba con la duda. Nunca se quede con una duda. Escudriñe la palabra. Pregunte. Aquí estamos para ayudarle con toda confianza. De hecho, quiero decirle algunas respuestas. Obvio, quizás no se las vamos a poder dar satisfactoriamente, pero sí le voy a decir, como decía el pastor, ¿verdad? Cuando él era alguna pregunta muy difícil que no tenía, digamos, la respuesta al momento, me decía, mira, vamos a orar y lee la palabra de Dios, lee la palabra, ¿verdad? Busca, ¿qué me decía? Mira, busca esa respuesta de parte de Dios. Que Dios te hable, que Dios disipe esa duda. Entonces, nuestra labor, acuérdese, usted se va a encontrar con mucha gente que tiene dudas, ¿verdad? Tanto inconversos como personas creyentes que tienen dudas. Hay dudas respecto a ciertas cosas. Vivimos en un mundo, hermanos, que está saturado de creencias, de doctrinas, religiones y cuantas cosas más en estos días. Hay muchos creyentes todavía que a veces me dicen, oiga, entonces los cristianos sí debemos de comer carne los viernes, o debemos de comer capirotada, o debemos hacer esto, debemos hacer aquello otro. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Usted qué dice? Dudas. ¿Por qué? Porque traemos bien arraigadas esas cosas, ¿verdad? Y a veces todavía nos vemos entre será bueno, será malo, le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Muchas cosas, hermanos. Podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? Pero solamente vamos a dejarlo ahí. Pero sí, prepararnos, acuérdese, porque usted se va a enfrentar con personas que tienen muchas dudas y su meta es convencerlos. Y usted no puede convencerlos solo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Echar mano, ¿verdad? Invitar al Espíritu Santo para que Él sea el que le convenza, Él sea el que hable a través de usted, Él sea el que esté dirigiendo a la verdad a esa persona, esté llevando a esa persona a esa verdad que dice Jesús, les traerá libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Entonces, esa es la tarea número uno. Dice aquí también Judas, la segunda cosa, dice, a otros hay que arrebatarlos del fuego. Note esa frase que él usa, ¿verdad? Arrebatarlos del fuego. A otros. A unos hay que convencerlos, a otros hay que arrebatarlos, dice sencillamente, ¿verdad? Arrebatarlos. Aquí ha habido muchas interpretaciones a este versículo, ¿verdad? Muchas personas, muchos predicadores, pues dan su opinión. Son buenas opiniones, buenos conceptos. Entonces, aquí solamente yo quiero decirle algunas cositas. Mire, dado a lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Lo que estamos, el tema de nuestro estudio hoy, cómo testificar de Cristo. Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que convencer a algunos, ¿verdad? A otros hay que arrebatarlos del fuego. ¿Verdad? Podríamos imaginar a las personas que están en peligro de muerte, personas que están enfermas, agonizando, ¿verdad? O simplemente hay un peligro de muerte. La persona está a punto de morir, entonces hay que compartirle, hay que testificarle, hay que arrebatarla, ¿verdad? Esa persona, unos cuantos minutos más, muere, va al cielo o va al infierno. Hemos tenido muchos testimonios de personas que ya falleciendo, hermanos, ya a punto de fallecer,
han tenido la oportunidad y Dios ha hecho la obra en ellos. Gloria a Dios, es algo maravilloso, ¿no? Algo precioso. Gloria a Cristo, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a testificar, vamos a hablarles a esas personas, a aquellos que viven atormentados, ¿verdad? Viven en sufrimiento. Hay personas, hermanos, mire que su vida es un infierno. Viven atormentados, viven en opresión. Hay gente que está viviendo en una condición deplorable, terrible, sufriendo como a veces no nos damos una idea nosotros, hermanos, y que viven realmente en un infierno. El diablo vino a hurtar, matar y destruir, y el diablo está destruyendo sus vidas, arruinando sus vidas, y su vida es un verdadero infierno. Entonces, en ese sentido, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que arrebatarlos, algunos como los tiene el diablo en la droga, en el alcohol, en la prostitución, ¿verdad? El lesbianismo, homosexualidad. Mire, toda persona que vive en esas cosas no es feliz. Su vida es un infierno. Es un verdadero infierno, hermanos. ¿Verdad? Solo el que ha vivido, el que ha pasado por esas cosas, sabe que realmente, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios de jóvenes drogadictos que dicen que pues los engañaron, les dijeron que era bien a todo dar, que era pura vida, ¿verdad? Pero ¿cuál es pura muerte? Cómo han terminado, cómo terminan sus vidas deshechas, destruidas, su mente estrofiada, destruida. Entonces, hermanos, ese es un infierno. ¿Usted cree que una mujer que está en la prostitución es feliz? No es feliz, hermano. Es un infierno su vida. ¿Usted cree que una homosexual es feliz? No, no es feliz. Su vida es un infierno, hermanos. Es un infierno. Es un tormento. Aparentemente aparenta que es feliz. Pero allá en su interior, allá dentro en su interior, allá en su corazón, yo le decía una vez a un hombre, ¿verdad? Porque él me decía, no, yo soy feliz, yo soy feliz. Y le digo, mira, aunque tú me digas que eres feliz, y tú puedes decirme que eres feliz, y todo lo que tú quieras, le dije, pero mira, yo te aseguro, aquí está Dios, tú y yo, que en las noches has llorado tu soledad, has llorado y lloras y no eres feliz, aunque digas que eres feliz. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Se dio la vuelta y se fue, ¿verdad? Porque no era feliz, no es feliz. Y en ese sentido, dice la palabra de Dios, hay que ver cómo está la persona. Está sufriendo, está en un infierno, está en agonía. Hay personas que están siendo oprimidas por el diablo, hermanos, de forma terrible. Son atormentados. ¿Se acuerda? Aquel hombre que dijo, mi hijo es atormentado por un demonio, vino a Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Lo echó fuera, lo arrebató, en otras palabras. Ese muchacho lo sacó de esa opresión demoníaca. Hay opresiones demoníacas, hay personas que están sufriendo opresión demoníaca, como usted y yo no nos imaginamos. Y es a ellos a los que hay que arrebatarle al diablo, hay que quitárselos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y esa es la obra, esa es la tarea del evangelista. Hay que arrebatarlos para Cristo, hay que quitárselos al diablo. Gloria a Dios. Y luego dice la tercera cosa, aquí Judas, aborreciendo la ropa contaminada. Mire, esto, hermanos, también tiene mucha discrepancia. Algunas personas no usan la ropa de algunas personas porque no, era un pecador, era una persona, lo peor. Eh, yo quiero decirle una cosa, mire, vamos analizando el contexto. Una de las cosas que nos enseña este versículo, esta frase que usa aquí el apóstol Judas, es que amamos al pecador, pero debemos aborrecer su pecado. Debemos amarle a Él, pero debemos aborrecer su pecado. La Biblia dice, ¿verdad?, en el libro de los Salmos, que el pecador, el impío, se cubrió de pecado como de manto, como de vestimenta. Entonces, el pecado es una vestimenta de maldad, de suciedad. Y es lo que nos da a entender aquí, que hay que aborrecer sus acciones, hay que aborrecer su pecado. Le amamos a Él. Dios ama al más vil pecador, pero aborrece el pecado, odia el pecado, repudia el pecado, rechaza sus malas acciones. Entonces es de la misma manera. No debemos, hermanos, comprometer nuestro testimonio.
Tenemos que tener cuidado. No vamos a andar como la gente, no vamos a hacer lo que ellos hacen para ganarlos para Cristo. Hay mucho evangelismo así, hermanos, que la gente hace lo que la gente pagana hace. De hecho, hacen conciertos igual que los paganos. Un hombre me dijo, mire, hermano, y yo vamos a poner una cafetería allá en México. Dice, es mi visión que Dios me ha dado. Y ahí usamos música disco, ahí usamos, mire, a media luces y cuánta cosa. Monta todo un escenario. Mire, Dios no necesita esas cosas, hermanos. Esas cosas es copiar lo que el mundo hace, porque Él dice, mire, es que a los jóvenes les gusta eso, y es lo que le gusta al joven, entonces hay que llevarle ese tipo de música, hay que montar ese tipo de rodearle de todo eso, ¿verdad? Es como es una disco cristiana, dice Él. ¿Verdad? Yo le dije, oiga hermano, entonces quiere decir que ya se le acabó la inspiración al Espíritu Santo o el poder del Espíritu para convencerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está copiando lo del mundo. Está copiando lo que el mundo está haciendo. No es así, hermano. Nunca debe comprometer su testimonio. Si usted quiere que Dios esté con usted, que Dios le respalde, si yo quiero que Dios me respalde, necesito yo, ¿verdad?, aborrecer lo que está contaminado por el mundo. Hay cosas que no debemos usar para evangelizar, ¿verdad? No debemos comprometer nuestro testimonio. Vamos a ganar al pecador para Cristo, ¿verdad?, no siendo como Él. Que dice la palabra en Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Gloria a Dios. Yo recuerdo a mi suegra, ¿verdad?, que ya partió con el Señor una vez. Nos estaba compartiendo que tenía una vecina que la invitaba mucho a la iglesia, ¿verdad? Y un día la vecina le dijo, mire, la voy a acompañar si usted me acompaña hoy a mi iglesia. Y mi suegra, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, mire, yo ya salí de ahí. Yo ya vengo de allá, ya sé lo que se hace ahí y yo vine a Cristo y acá, ¿verdad? Yo conocí al Señor, ahí conocí religión, acá conocí a Cristo, acá mis pecados fueron borrados, entonces yo ya sé lo que es ahí. Usted no sabe lo que es acá, usted no ha experimentado lo que es acá. Venga, yo ya no tengo nada que ir a hacer allí, ya conozco. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, no tenemos que actuar como ellos, no tenemos que comprometer nuestro testimonio, hermanos. No, usted debe de, mire, marcar una diferencia. Acuérdese, el propósito es ganar al pecador, siendo usted actuando como Cristo, no actuando como el pecador. No viviendo como Él, no andando donde Él. Yo siempre he dicho, hay lugares donde un cristiano no debe de estar, no debe de entrar. Hay lugares, hay fiestas donde un cristiano verdadero no debe de estar, porque de lo contrario está comprometiendo su testimonio y está quemando el evangelio, hermanos. Hay muchos hombres, mujeres que están, mire, viviendo doble vida, ¿verdad? Yo recuerdo, hermanos, mire, cuando yo me entregué a Cristo, nadie me dijo que trabajar en una cervecería era malo. Yo, gracias a Dios, nunca fui alcohólico, no tomaba. Pero cuando me entregué a Cristo, yo empecé a sentir una incomodidad. No me sentía a gusto ahí. Le pregunté a un hermano y él me dijo, no, no te preocupes, hermano, mira, pues, es tu trabajo. Tú simplemente estás trabajando y no hay ningún problema. Tú no estás incitando a la gente a que tome, ¿verdad? Es tu trabajo. No hay ningún problema. Pero yo seguía sintiendo la incomodidad. Entonces le pregunté a otro hermano, y ese sí era un hombre de Dios, ¿verdad? Una persona, un evangelista. Yo tenía una duda. Y ese me convenció porque, mire, él me puso un ejemplo tan sencillo. Me dice, mira, hermano, tú no tomas. Ya le expliqué cuál era mi trabajo ahí. Dice, mire, bueno, podríamos decir no es malo. Está bien. Pero tú piensa una cosa, hermano, ese dinero que tú recibes cada semana y ese dinero que tú recibes cada año de utilidades, que es bastante dinero, tú piensa de dónde viene, hermano. Piensa de dónde viene ese dinero. Viene de hogares donde hace falta,
Muchos hombres van, ¿verdad? Y se gastan el dinero que ganaron toda la semana, van y se lo gastan de la cerveza, en la borrachera, se emborrachan y está haciendo falta ese dinero ahí en su casa. A ti te lo dan ese dinero que esa persona vino y lo gastó acá y le falta ya a su familia. Ese hombre, con ese producto que se está elaborando ahí donde tú estás, tú no lo estás elaborando, tú no le estás diciendo que se lo tome, pero él se toma ese producto, se embriaga, va y golpea a su esposa, golpea a sus hijos, maltrata a su familia, etcétera, etcétera. Piénsalo, hermano, y vamos orando. Así me dijo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Otro día fui y dije, ¿sabe qué? Hasta aquí. Me salí de ahí. Yo entendí, ¿verdad? Entendí, hermano. No podemos vivir doble vida. No podemos vivir con un pie en el mundo y otro pie acá y decir, bueno, yo podía decir, como aquel me dijo, ¿verdad? Yo podía haberme quedado así, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que ya estaba en mí, que me hacía seguir sintiendo esa incomodidad. Yo testificaba ahí, ¿verdad? Pero me hacía sentir una incomodidad. ¿Por qué? Porque era un lugar donde yo no debería de estar. Hay trabajos donde un cristiano verdadero no debe de estar porque está comprometiendo su testimonio, está comprometiendo el Evangelio y, hermanos, está amando la ropa contaminada. Gloria a Dios. Por eso dice, hay que aborrecer la ropa contaminada. No puede servir a dos señores. Podemos escudarnos. Yo podía escudarme. Había otro muchacho que era cristiano, asistía a otra iglesia y él seguía trabajando ahí. Y él dijo ese argumento, me dijo una vez, porque yo dije, oye, pero ¿estás trabajando ahí y eres cristiano? Sí, yo no tomo, yo no, mira, yo les testifico, yo les comparto. Dije, pues yo también, pero yo sentí algo, una incomodidad. Y él no presentaba ni la más mínima, ¿verdad? Duda. ¿Por qué? Porque alguien le dijo no hay problema y él la creyó, él lo creyó. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, que Él nos redarguye, que Él nos enseña. Entonces, mire hermano, no, yo quiero decirle, no se puede. Aquí está bien claro la palabra de Dios. Hay lugares, hay trabajos que no son para un cristiano, hermano, hermana, entiéndalo, ¿verdad? Y usted decida, usted tome una decisión y necesita decidir, ¿verdad? Si es su caso. Gloria a Dios. Entonces, mire, dice la palabra de Dios, la tercera cosa, aborreciendo la ropa contaminada, ¿verdad? Mire, vamos a ganar al pecador para Cristo. No vamos a convertirnos a Él, lo vamos a ganar para Cristo. Gloria a Dios. Lo amamos a Él, pero no estamos de acuerdo con sus acciones. Aborrecemos sus acciones, aborrecemos sus hechos, ¿verdad? Su conducta. Entonces, por eso le estamos compartiendo, testificando del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que vivir esa vida. Tenemos que tomar en cuenta estas recomendaciones que Dios nos da para testificar de Cristo. Gloria a Dios. Y la última cosa que yo quiero compartirle en esta hora, en este estudio, la encontramos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis 22, el último capítulo del libro de Apocalipsis. Dice la bendita palabra de Dios ahí, nos da una recomendación también, ¿verdad? Cómo testificar, acuérdense, es nuestro tema. Verso 17, dice la palabra de Dios, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Gloria a Dios. Mire qué preciosas recomendaciones nos da aquí, ¿verdad? También dice el Espíritu y la iglesia, ¿verdad? La esposa, la iglesia de Cristo Jesús, dicen ven. El que oye, diga ven. Usted y yo hemos oído la palabra. Hablábamos de lo cómo testificamos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra de Dios que la tarea es del Espíritu Santo. Acuérdese, convencer. Él es el que convence al pecador de su pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence. Por eso le decía hace un momento cuando hablábamos de que nos dice, al que duda, convéncelo.
Sí, ¿cómo lo voy a convencer? Yo no lo voy a convencer, lo va a convencer el Espíritu Santo, que está en mí, que vive en mí, ¿verdad? Él es el que le va a convencer, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, estamos de acuerdo entonces, ¿verdad? Porque dice que Él es el que convence, nosotros no, hermanos. Nosotros no. Él es el que convence, gloria a Dios. Él es el que va a convencer. Y por eso dice el Espíritu y la esposa. Note, ¿verdad? Note, debe haber, ¿verdad? Una completa armonía entre la iglesia y el Espíritu Santo. Cuando vamos a testificar, cuando usted va a testificar de Cristo, debe de haber una completa armonía entre usted y el Espíritu Santo. Debe de haber, ¿verdad?, una sumisión de parte suya a la dirección del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. No es nada más, ¿verdad? Mire, el Espíritu es el que convence. La iglesia testifica experiencias que ha vivido con Cristo, experiencias que hemos tenido con el Señor, ¿verdad? Testificamos, estaba leyendo en la mañana ahí en Deuteronomio, en Daniel 4, donde Nabucodonosor dice, conviene que yo declare lo que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios hizo cosas tremendas con este hombre, ¿verdad? Hasta le cambió la mente como si fuera un animal y actuaba como un animal, porque no entendía. No quería humillarse, no quería doblegarse ante Dios, ¿verdad? Y Dios tuvo que tratar duro con él hasta que entendió. Gloria a Dios. Entonces, mire, la iglesia testifica. Y vamos a testificar. ¿Qué vamos a testificar? Lo que Dios ha hecho en nosotros, a través de nosotros, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, ¿verdad? Eso es lo que vamos a testificar. Usted y yo, la iglesia testifica, el Espíritu Santo, acuérdese, convence. Entonces, si vamos a compartir el Evangelio, nunca se olvide de que el Espíritu Santo debe de ir por delante. Y Él es el que debe de dirigir la plática, Él es el que debe guiarle a usted, debe dirigirle a lo que usted debe de contestar, lo que usted debe de responder. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y el Espíritu le va a guiar a hablar esa verdad que esa persona necesita para que sea salva, para que sea convencida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mire, podemos ver aquí, ¿verdad?, que debe de hacerse una completa, ¿verdad?, armonía y sumisión al Espíritu Santo. Debemos estar en armonía, en sintonía, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, bajo su dirección, bajo su guianza. Gloria a Dios. Entonces, la otra cosa que nos dice ahí, mire, dice, note, es una invitación. ¿Verdad? Está invitando. Dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Es una invitación que se hace. ¿A quién? Al que tenga sed. Al que tenga una necesidad. Imagínense, ¿quién no tiene sed? ¿Quién no tiene necesidad? Todos tenemos, todo ser humano tiene necesidad. Algunos no la reconocen, algunos dicen todo está bien, ¿verdad? Entonces, Dios no va a hacer nada ahí. Yo por eso le digo, ¿verdad? Hay personas que los saluda a usted o los saludo yo y ¿cómo están? Bien, gloria a Dios. Bueno, está bien. Y a veces no está bien, a veces hay problemas, hay dificultades, ¿verdad? Se puede ver en su rostro la preocupación, la tristeza, la angustia, ¿verdad? Y estoy bendecido, hermano, estoy bien, hermano, bendecido. No es cierto. No siempre estamos bendecidos, no siempre estamos en victoria, no siempre las cosas están bien. Hay situaciones, hay ocasiones en que las cosas no están nada bien, hermanos. Y debemos de ser sinceros, debemos ser honestos, ¿verdad? Entonces, mire, es una invitación a qué? A todo aquel que tenga una necesidad, que sienta su necesidad, que sienta hambre, que sienta sed de la palabra, que sienta sed de Dios, que sienta ese vacío en su corazón, esa necesidad de un salvador, de un sanador, de un libertador. A esa persona es a la que Dios le está ofreciendo su salvación, le está ofreciendo su ayuda, ¿verdad? A través de, acuérdese, de Jesucristo.
Gloria a Dios, ¿verdad? A esas personas es a la que Dios les está ofreciendo, ¿verdad?, su ayuda. Pero que es una invitación que Dios les hace. No se les presiona, tampoco se les obliga, como hacen muchas, ¿verdad? Muchas instituciones religiosas que obligan a la gente, los obligan a que se hagan parte de su religión, ¿verdad? Se adhieran a sus creencias, adopten sus creencias, se les obliga. Se les sigue obligando, se les obligaba en el pasado, usted lo sabe, ¿verdad? Aquí en nuestro país se obligó a toda la gente que vivía aquí, los nativos de aquí, ¿verdad?, a abrazar una doctrina diferente que ellos no tenían. Se sigue haciendo, hermano, hasta la fecha. Muchos grupos religiosos siguen imponiendo su religión por la fuerza, presionando por la fuerza. Están forzando a la gente a adoptar sus creencias. No es así, no debe de ser así. El Evangelio no es así. El Evangelio es una invitación, ¿verdad? Que Dios está invitando, como decía Pablo también ahí en Corintios, ¿verdad?, rogando a la persona, como si Dios mismo ruega, ¿verdad?, que se vuelvan a Él. Entonces, el Evangelio, hermanos, debe de ser como una invitación. ¿Cómo testificar de Cristo? Invitando a la gente, invitándoles, ¿verdad? Nunca forzándoles, nunca obligándoles, nunca presionando. Nunca presione a una persona para que se entregue a Cristo. No lo haga, porque nunca lo va a ganar así. Porque es usted el que lo está tratando de ganar y está haciendo a un lado el Espíritu Santo. Entonces, no. Mire, no los vamos a obligar. Mire, dice la palabra de Dios, otra cosa interesante ahí dice, todo el que quiera, ¿verdad?, el que quiera, venga, ¿verdad?, el que quiera. Si usted, yo vuelvo a leerle los versículos ahí que le decía, mire, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, que dice, venga. Y el que, ¿qué? El que quiera, repita conmigo, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, note esa frase, el que quiera. Gloria a Dios. El que quiera. Mire, Dios ofrece su salvación. El Espíritu y la esposa extienden la invitación a todo ser humano, hombre, mujer, no importa quién sea. Se extiende una invitación, se invita, ¿verdad?, se está invitando. La iglesia está proclamando el Evangelio, que no es otra cosa sino una invitación a venir a Cristo, a venir, ¿verdad?, a recibir la salvación de parte de Dios. Pero mire, la decisión final la tiene que tomar la persona. La decisión final siempre la tendrá la persona. Dios le dará la oportunidad de que escuche y le va a dar la oportunidad de que decida, sin presionarle, que decida conscientemente, hermanos, conscientemente. Toda persona que ha rechazado el Evangelio y ha ido al infierno, yo quiero decirle, es porque lo rechazó conscientemente, sabiendo que era la verdad, sabiendo que era Dios quien estaba hablando, y aún así lo rechazó. Prefirió su religión o prefirió seguir viviendo en el mundo, seguir su vicio, su pecado. Entonces esa persona va al infierno, y cuando llegue a la presencia de Dios, no habrá excusa validera. No podrá decir es que estaba engañado, es que el diablo me engañó. No, Dios le dio la oportunidad, ¿verdad? Pero mire, siempre la decisión la toma la persona. Él va a decidir, ella va a decidir. Nuestra tarea es, ¿verdad?, invitarle. Acuérdese, es una invitación, no es presionar, no es obligar, no es como un hombre, un hermano, obligaba a su esposa a asistir a la iglesia y la obligaba. Y el pastor veía a aquella mujer siempre seria, ¿verdad? Y un día se arrimó y dice, oiga, ¿por qué no aplaude? ¿Por qué no? No, dice, es que pues mi esposo me trae fuerzas, yo no quiero venir, pero él me forza a venir. Entonces el pastor habló con él y dijo, no, hermano, usted no tiene que obligarla, usted no tiene que forzarla, ¿verdad? Si ella viene es porque ella le nace, no porque usted la esté obligando.
Muchos niños, ¿verdad?, van a la iglesia porque sus papás los obligan. Cuando crecen ya no vuelven a la iglesia. Tenemos que enseñar a nuestros niños, ¿verdad?, a amar la casa de Dios, amar a Dios, a acercarse a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le aman. Es infundir el amor de Dios en sus corazones, en nuestra familia. Es que ellos amen a Dios. Si ellos aman a Dios, yo quiero decirle, jamás dejarán la casa de Dios. Jamás. Si ellos deciden por Cristo. Y esa debe de ser nuestra oración. Señor, inclina sus corazones hacia ti y que ellos tomen una sabia decisión. Gloria a Dios. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nos da la palabra respecto a cómo testificar de Cristo. Tómelas en cuenta, ore a Dios, recuerde, nunca salga a testificar sin la guianza, la dirección, la compañía del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces usted estará actuando, usted tendrá éxito y usted estará testificando correctamente. De lo contrario, podemos caer en muchos errores, cometer muchos fracasos, muchos errores, y en lugar de hacer que la gente venga a Cristo, la estaremos alejando cada día más y más. Yo quiero invitarle que oremos en esta hora, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento y que podamos cumplir su propósito. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por estas preciosas indicaciones que nos das respecto a cómo testificar de Cristo. Yo te ruego, Señor, por mi hermana, mi hermano que está escuchando, Señor, que está oyendo este estudio, que tú le des sabiduría, le des entendimiento, Señor, para entender, que tú le des corazón, Dios mío, para dejarse guiar por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor, que nunca vaya sola, solo mi hermano, sino que tú seas con él, con ella, y que el Espíritu Santo sea el que esté convenciendo a la gente, Señor. Que no sea mi hermana, mi hermano, sino que sea el Espíritu Santo el que usa los labios de mi hermano, de mi hermana, Señor, para dar esa verdad, esa palabra, esa verdad que liberará a esa persona de esa duda, de esa incertidumbre. En el nombre de Jesús, que el Espíritu ponga esa palabra que arrebatará, Señor, esa alma de las garras del infierno. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Ayúdanos que Dios, en armonía, en comunión con el Espíritu Santo, Señor, cada uno de nosotros estemos extendiendo la invitación a toda persona que nos des la oportunidad de compartirle, que estemos extendiendo esa invitación, nunca obligando, nunca forzando, nunca presionando, sino invitándoles con nuestro testimonio, testificándoles lo que tú has hecho en nosotros, a través de nosotros, y lo que puedes hacer en ellos, Padre. Glorifica tu nombre, Señor, en mi hermano, mi hermana. Bendice a cada uno, que tu paz reine en sus corazones y en sus mentes. Bendice sus familias, Señor. Ayuda a mis hermanos, su familia ahorita, Señor, en este tiempo difícil que estamos pasando. Yo te ruego que tú estés bendiciendo a cada uno, fortaleciendo a mi hermano, mi hermana, Señor, trayendo paz, consuelo, confort, su corazón, supliendo toda necesidad. Señor, sabemos que empezamos a experimentar escasez. Muchas personas, Señor, están siendo despedidas de sus trabajos. Te rogamos también por ellos. Te ruego por mis hermanos que tú los ayudes. Tú estés supliendo para toda necesidad. Guárdales, trae paz, trae descanso, que tu gracia se derrame sobre cada uno, Señor. Bendigo a cada uno, bendigo su familia en el nombre de Jesucristo, y te ruego que tú guardes a cada uno en estos días difíciles, Señor, en estos tiempos peligrosos. Ayúdanos, guárdanos, nos encomendamos a tu gracia, a tu misericordia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.